Cada país del mundo está endeudado. Estados Unidos debe 38 billones. Japón, 9 billones. El planeta entero debe 315 billones, 3 veces el tamaño de la economía global. Pero aquí está la paradoja que debería aterrorizarte. Si todos deben dinero, ¿a quién exactamente se le debe? La respuesta no es la que crees. Porque cuando sigues la cadena de acreedores, cuando rastreas quién realmente posee la deuda, descubres algo inquietante. El mundo no le debe dinero a nadie en particular. Se debe dinero a sí mismo, los 4 arquitectos. 4 hombres, 4 banqueros a lo largo de 3 siglos, diseñaron el sistema deliberadamente. Construyeron un mecanismo donde la deuda nunca puede ser pagada, donde los gobiernos piden prestado para siempre, donde los intereses fluyen eternamente hacia arriba y donde las personas que diseñaron la trampa se benefician de cada pago, cada crisis, cada rescate. Esto no es una teoría conspirativa, es historia documentada. Las reuniones ocurrieron, los contratos existen, los mecanismos son de dominio público. Y una vez que veas cómo lo construyeron, entenderás por qué 38 billones no es un problema a resolver. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Permíteme mostrarte a los 4 arquitectos, los 4 momentos en que se concibió la trampa de la deuda y por qué todos los gobiernos del mundo están ahora atrapados sin salida. William Paterson, 1694. La deuda se vuelve permanente. Antes de 1694, los reyes pedían dinero prestado a la antigua usanza. Iban a comerciantes o nobles, prometían el reembolso con intereses y si no podían pagar, incumplían. Los acreedores perdían dinero. Los reyes pedían prestado a otra persona. Era arriesgado para los prestamistas y vergonzoso para los reyes, pero estaba contenido. La deuda era temporal, se pagaba o se incumplía. El sistema se depuraba. William Paterson lo cambió todo. Era un comerciante escocés y estratega financiero que, en 1691, tuvo una idea que reformaría la civilización. Inglaterra estaba en guerra con Francia. El rey Guillermo III necesitaba dinero desesperadamente. Paterson propuso a un grupo de comerciantes ricos prestar al gobierno 1.2 millones de libras esterlinas, unos 300 millones en dinero actual. Pero aquí está la innovación. El préstamo nunca se pagaría. En cambio, el gobierno pagaría intereses para siempre, el 8% anual. Para gestionar este acuerdo, Paterson propuso crear una nueva institución, el Banco de Inglaterra. El mecanismo era revolucionario. Los comerciantes prestamistas daban su oro al Banco de Inglaterra. El banco lo prestaba al gobierno. El gobierno pagaba intereses anualmente con los ingresos fiscales. El banco pagaba esos intereses a los prestamistas. Detalle crítico: el gobierno jamás devolvería el principal. El préstamo era permanente. Los comerciantes aceptaron porque el pago de intereses estaba garantizado por el poder tributario del Parlamento. Mientras Inglaterra pudiera cobrar impuestos, el interés fluiría. Y los billetes de banco que recibieron a cambio de su oro podían ser negociados. Eran tan buenos como el dinero, o mejores, porque pagaban intereses. El Parlamento aprobó el plan de Paterson en 1694. Por primera vez en la historia, la deuda nacional se hizo permanente, no un problema a resolver, sino una característica del sistema. El verdadero golpe de genio de Paterson fue lo siguiente. El Banco de Inglaterra obtuvo el derecho de emitir billetes respaldados por la deuda del gobierno. Podían imprimir papel moneda hasta el valor del préstamo. Esto creó dinero a partir de la deuda. El pagaré del gobierno se convirtió en moneda, y cuanto más pedía prestado el gobierno, más dinero se podía crear. La plantilla quedó establecida. El gobierno pide prestado, nunca paga el principal, paga intereses para siempre, y la deuda misma se convierte en dinero. Es catastrófico para el contribuyente, que paga intereses por una deuda que nunca desaparecerá. La trampa se había tendido. 2 Nathan Rothschild, 1815. La deuda se vuelve ineludible. A principios del siglo XIX, los gobiernos europeos abrazaron la deuda, pero no existía un mercado organizado. Nathan Rothschild lo cambió. Industrializó la deuda soberana. La familia Rothschild estableció casas bancarias en 5 ciudades europeas principales, creando una red sin precedentes. Nathan Rothschild, en Londres, fue el genio estratégico. En lugar de prestar directamente a los gobiernos, compraba bonos gubernamentales con descuento y los revendía a los inversores con un margen. Creó un mercado secundario, proporcionando liquidez inmediata al gobierno, pero se volvió más oscuro. Durante la batalla de Waterloo en 1815, Rothschild se enteró de la derrota de Napoleón antes que nadie en Londres. Usó esta información para manipular el mercado de bonos. Vendió bonos británicos, provocando una caída de los precios, y luego compró cantidades masivas a precios de saldo. Cuando llegó la noticia oficial de la victoria, los precios se dispararon, y Rothschild ganó millones. Esta es la innovación de Rothschild.
Hizo que la deuda soberana fuera negociable a través de las fronteras. La red de propiedad se hizo tan compleja que el incumplimiento no significaba simplemente negarse a pagar a un acreedor. Significaba colapsar toda una red financiera internacional. Innovación Rothschild: hacer que la deuda esté tan interconectada que el incumplimiento se vuelva imposible porque desencadenaría un colapso sistémico. Los gobiernos quedaron atrapados. Debían seguir pagando y debían seguir pidiendo prestado para pagar los intereses de las deudas antiguas. La trampa de la deuda ya no era solo permanente, sino ineludible. 3 J.P. Morgan, 1913. La deuda se vuelve infinita. En 1907, un pánico financiero sacudió a Estados Unidos. J.P. Morgan organizó personalmente un rescate. Sabía que se necesitaba una solución permanente, un banco central. Debido al odio arraigado de los estadounidenses a los bancos centrales, Morgan y sus socios bancarios diseñaron la estructura en secreto en 1910 en Jekyll Island, Georgia. La llamaron el Sistema de la Reserva Federal, Fed. Se presentó como descentralizada y pública, pero la estructura aseguraba el control de los banqueros. Los bancos regionales de la Reserva Federal eran propiedad privada de los bancos miembros, que elegían a las juntas. La ley de la Reserva Federal se aprobó en 1913 y la trampa de la deuda se expandió. Ahora, el gobierno no solo pedía prestado a los bancos, sino a la Reserva Federal, que podía crear dinero para comprar bonos. Esto generó una demanda ilimitada de deuda pública. Mecanismo Morgan: antes de la Fed, había un límite a lo que el gobierno podía pedir prestado. Con la Fed, que podía crear dinero comprando bonos gubernamentales, el gobierno emite un bono a la Fed, lo compra con dinero recién creado. El gobierno puede gastar y la deuda se registra en el balance de la Fed, respaldada solo por la promesa de que los contribuyentes la pagarán para siempre. Este es el mecanismo que permite la deuda infinita. La Fed garantiza que siempre haya un comprador para los bonos, por lo que el gobierno nunca tiene que dejar de pedir prestado. 4 Paul Volcker, 1982. La deuda se vuelve una herramienta de control. En la década de 1970, la trampa de la deuda funcionaba a nivel global, pero las naciones en desarrollo se enfrentaban al incumplimiento. Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal, 1979-1987, hizo que fuera permanente. En 1979, Volcker subió drásticamente las tasas de interés para aplastar la inflación. Esto tuvo otro efecto. Las naciones en desarrollo, que habían pedido préstamos en dólares a tasas bajas, vieron triplicarse sus pagos de intereses. En 1982, México anunció que no podía pagar. Esto debería haber provocado un colapso financiero global, ya que los principales bancos estadounidenses tenían la mayor parte de esa deuda. Volcker, en lugar de permitir el incumplimiento y que los bancos asumieran las pérdidas, orquestó un rescate a través del Fondo Monetario Internacional, FMI. El FMI prestaría a México, Brasil, Argentina y otros lo suficiente para seguir pagando intereses a los bancos estadounidenses. Estos préstamos, llamados préstamos de ajuste estructural, venían con condiciones brutales: recortes de gastos, privatización de activos, apertura de mercados y devaluación de monedas. Innovación Volcker: cuando la deuda se vuelve impagable, no la perdones, reestructúrala. Presta lo suficiente para mantener el flujo de intereses y extrae concesiones políticas y económicas a cambio. La trampa de la deuda se convirtió en una herramienta de control. A los países que no podían pagar se les obligaba a renunciar a su soberanía económica, a cambio del privilegio de seguir endeudados. El sistema completo, la combinación de las innovaciones de los 4 arquitectos, ha dado como resultado el sistema actual de 315 billones de deuda global. Patterson: la deuda es permanente, nunca se paga el principal. Rothschild: la deuda es global, el incumplimiento colapsa el sistema. Morgan: la deuda es infinita, los bancos centrales garantizan la demanda. Volcker: la deuda es inescapable, la reestructuración evita el incumplimiento. El resultado es que ninguno de los 315 billones de deuda global será pagado jamás. Todo paga intereses y todo está conectado. Si se pagaran los 38 billones de deuda de la oferta monetaria se colapsaría, provocando deflación y depresión, ya que los dólares se crean cuando el gobierno pide prestado. La deuda no puede eliminarse. Es estructural y necesaria para el diseño del sistema. ¿Quién se beneficia? Las instituciones que poseen la deuda: BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity. Estos gestores de activos compran bonos gubernamentales y cobran el interés, alrededor de $1 billón al año solo, de la deuda estadounidense. Ese $1 billón en pagos de intereses fluye de los contribuyentes a los tenedores de bonos. Es la mayor transferencia de riqueza de la historia, continua, estructural e invisible. Se llama servicio de la deuda,
pero es un flujo de capital del trabajador a las instituciones. La verdad final es que 38 billones no es una crisis para ellos, es un modelo de negocio. Cada dólar de deuda es un activo en el balance de alguien. El sistema funciona mientras la gente crea que el gobierno pagará los intereses. 4 arquitectos, 3 siglos, un sistema. Y todos en la Tierra estamos atrapados dentro. Si esto ha cambiado la forma en que ves la deuda pública y entiendes que 38 billones no es un accidente, sino un sistema que funciona exactamente como fue diseñado, entonces estás empezando a ver cómo funciona realmente el poder. ¿Te gustaría que investigue más a fondo sobre uno de estos arquitectos o el impacto de la deuda en una economía específica?